Bien, en primer lugar quisiera sumarme a los agradecimientos para participar en este interesantísimo seminario que destaco que se haga en esta universidad, per se, la gran casa de estudios de esta región, y porque estamos convencidos de que los cambios significativos y profundos que se requieren en esta región nacen en la educación, nacen en la formación de nuestras futuras generaciones. Atrás, por favor. He querido colocar como primera diapositiva una fotografía de Puerto Williams, porque constituye, junto con la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, donde trajimos al ejército a bordo de la goleta de guerra Ancud en una expedición liderada por el capitán de fragata, Juan Williams. Los dejamos aquí y los mantuvimos permanentemente conectados y aprovisionados a través de la Marina. Bueno, ese fue el primero. El segundo es la Antártica. La primera base antártica y las primeras expediciones se realizaron a través del mar, por intermedio de la Marina, pero no es la Marina per se, es el Estado de Chile, lo mismo que la toma de posesión, es el Estado de Chile que ocupa a esta herramienta denominada Armada de Chile para tomar posesión. Y esta fotografía de Puerto Williams, ¿por qué es importante? Porque el presidente Gabriel González Videla, cuando viaja a la inauguración de la base General O'Higgins el año 1948, en su regreso a bordo del transporte Angamos, pasa por el canal Beagle, ve lo aislado y la falta de presencia del Estado allí y dice: aquí hay que establecer un asentamiento. Y ordena ese mismo año una comisión compuesta por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, más el ingeniero de caminos, que me imagino que el equivalente hoy día sería el Ceremi de Obras Públicas, don Vladimiro Kovacevic, y establece esta comisión que viaja a la zona y verifica el punto más adecuado para establecer un asentamiento humano. Ese es Puerto Williams. Por muchos años solo una base naval, hoy día ya una comuna con alcalde, gobernador, en fin, con toda una proyección civil de ocupación efectiva del territorio, como bien mencionaba el general Arancibia hace un rato atrás. Siguiente, por favor. Los aspectos que quiero cubrir en la presentación son los que allí se indican: en análisis geopolítico, una visión marítima de la región, necesidades para el desarrollo, para finalmente terminar con algunas reflexiones finales. ¿Podemos apagar la luz, no? ¿Será posible? Es ahí. Esta es una fotografía nocturna satelital de Europa. Siempre hablamos en Chile de que, y particularmente aquí, de que estamos en una región extrema, de que estamos en el fin del mundo. La buena noticia es que no estamos solos. Esa es una fotografía de Europa y he marcado con una línea roja la latitud de Punta Arenas, 53:30 sur. En el hemisferio norte tenemos ciudades como Glasgow, Liverpool, Dublín, Copenhague, San Petersburgo, Helsinki, etc. Millones de personas viven en condiciones similares a las nuestras y aún más extremas, porque el sur que hay en esta región de Europa no lo tenemos nunca en Magallanes. Entonces es importante no sentirnos los únicos, los que estamos en un extremo, sino que hay gente que vive en condiciones similares y lo más interesante, en áreas como Irlanda, el norte de Escocia y particularmente Noruega, condiciones extremadamente similares, de las cuales creo podemos aprender mucho. Siguiente, por favor. El análisis geopolítico de esta zona quiero iniciarlo con una breve visión de lo que vive el mundo. Conflictos de distinto tipo, sobrepoblación, hambruna, sequías, deficiencia de recursos energéticos, inseguridad, tráficos ilegales, recursos naturales, contaminación, etc. Casi nada de eso existe en Magallanes. Por el contrario,
Tenemos una zona de una superficie importantísima, la más grande del país. Tenemos una posición estratégica privilegiada que comunica a los dos océanos más importantes del mundo, con una proyección natural hacia la Antártica, con una ubicación geográfica que nos tiene efectivamente desconectados del resto del país. Y eso es importante porque genera una dependencia muy relevante de la conectividad. La zona norte es una zona extrema y aquí le pido especial preocupación al subsecretario. Esta es una zona extrema, pero el aislamiento que se vive aquí no es el mismo que se vive en el norte. Y eso es importante diferenciar. Aspectos sociales. Tenemos una población homogénea, pero una bajísima densidad. En especial, la diferencia que existe, por ejemplo, en Tierra del Fuego. La población argentina de esa misma isla, 150.000, 160.000 habitantes. La población nuestra no alcanza los 7.000. Es algo que tenemos que tomar medidas para remediar, sin lugar a dudas. Tenemos buenos indicadores socioeconómicos y de seguridad, envidiables por otras regiones de nuestro país. El factor climático impone ciertas condiciones, es cierto, pero tenemos que tomar medidas al respecto. Eso obliga, ¿no es cierto?, a una mayor dependencia de la energía, que no la tiene muchas regiones de nuestro país, a una adaptación. Y aquí vuelvo al tema de la educación. En esos países del extremo norte de Europa, por ejemplo, los niños desde pequeños son obligados a jugar afuera, en el jardín infantil, durante horas. ¿Para qué? Para acostumbrarlos al clima, para fortalecer su espíritu y darse cuenta de que esa es la condición natural en que ellos se desenvuelven. Aquí nosotros los niños los encerramos en lugares cálidos y sienten entonces que ese clima es más hostil. Tenemos que partir desde pequeños, acostumbrándolos a eso. Y por supuesto requiere mayores cuidados. Tenemos peligros importantes como la capa de ozono que obliga a ciertas consideraciones especiales. Tenemos además una perspectiva histórica importante, que yo creo que en esta región no le sacamos el provecho necesario. Magallanes, y en particular Punta Arenas, es la capital histórica de la Patagonia austral. Aquí nació todo. Aquí funcionó el comercio, aquí funcionaron los servicios. Desde aquí incluso la Patagonia Argentina se nutrió de este centro político, educacional, de servicios para su propio desarrollo. Eso es algo que tenemos que tener en consideración, la relevancia que ha tenido en particular esta ciudad para el desarrollo de Magallanes. Aspectos económicos. Importantes recursos naturales. Bosques, praderas, todo lo que es el recurso ictiológico, minerales, etc. Y además una potencialidad importante en recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. Tenemos además grandes extensiones de terreno que tenemos que de alguna manera pensar cómo compatibilizar la preservación con la explotación y el uso racional de esas áreas. Finalmente, la potencialidad turística que tiene esta región es innegable y ahí tenemos una posibilidad que, si bien es cierto, hoy día ya la estamos utilizando, hay muchísimas otras áreas que no aún utilizamos con toda su capacidad. Hay un mundo de oportunidades en este sentido. Siguiente, por favor. Quiero invitarlos a llevar una visión marítima de la región. En primer lugar, tenemos una región desde el punto de vista continental con 4 puntos habitados esenciales y áreas importantes que están desocupadas, con muy poca población, solamente temporal, que utiliza fundamentalmente como áreas para el recurso pesquero. Pero claramente tenemos una necesidad
de ocupar con mayor efectividad y mayor presencia del Estado otras áreas. Por eso decimos que es una región de características netamente insulares. Pero quiero que dimensionemos la extensión de esta región. La superficie, considerando la Antártica, que siempre tenemos que asumirla así, la superficie de esta región equivale a el Perú, a la superficie de todo el Perú. Y solo el territorio continental equivale a Grecia. Es enorme. Y si pensamos en el área que particularmente tenemos como responsabilidad por tratados internacionales de rescate y salvataje, es equivalente a Argentina y Brasil juntos. Esa es la zona nuestra. Es gigantesca. Siguiente, por favor. Veamos algunos puntos de interés. Tenemos una infraestructura portuaria. Y sabiendo que está aquí el general Sainz, también me atrevo a decir que aeroportuaria. Y también de comunicaciones, que aún no satisface las demandas y oportunidades del desarrollo. Cuando vemos en el verano buques fondeados a la gira porque no tienen la capacidad de atracar. Cuando los puertos están ocupados y vienen otras naves que necesitan los servicios, claramente decimos, aquí hay algo importante que hacer en términos de infraestructura. Hoy día, para que ustedes tengan una idea, hoy día en Puerto Williams hay 29 yates atracados, invernando. 29 yates y una cantidad similar y tal vez un poco más grande en Ushuaia. Esos yates requieren servicios, requieren reparaciones, requieren una serie de mantenimientos que también son parte de los servicios que tenemos que poder aprovechar y utilizar en beneficio de nuestra gente. Tenemos una necesidad geopolítica de tener una mayor presencia en términos de apoyo a quien está desarrollando las actividades allí, de vigilancia en el caso nuestro, de control a lo que allí sucede y de seguridad. Esa gente tiene accidentes, tiene problemas y tenemos que estar allí. El Estado, ¿no es cierto?, requiere eso. En esas zonas más alejadas que menciona ahí con un círculo, pero también en la zona económica exclusiva. Y tenemos que proteger esto. En la zona más al norte tenemos flotas completas de buques de la China, de buques de Corea, de buques de Singapur, de buques de Holanda, de buques de Rusia, que están empleando nuestros recursos, extrayéndolos en el límite. Pero para eso tenemos que tener una presencia efectiva controlando. Y también hay recursos aquí importantes en esta zona que tenemos que asegurar para nuestra gente. El borde costero regional. Tenemos ahí zonas importantes, como decía anteriormente, de protección, de preservación, pero también requerimos desarrollar infraestructura, varaderos, la acuicultura. Es una necesidad de desarrollo que está pendiente y que va a venir en los próximos años a instalarse en la región, pero tiene que convivir de manera armónica con la preservación y con las otras actividades que ahí se desarrollan, por ejemplo. Hay una potencialidad importante. Esta región está mencionada dentro del mundo como una de las más relevantes y con mayor potencialidad para la realización y el empleo de energías renovables. Por supuesto, eólica, solar, pero en particular en esta zona, energías provenientes del mar, de las corrientes, de las mareas, en fin, de las olas también. Los desafíos del impacto que va a tener el camino Yendegaya es algo que tenemos que visualizar esto ya en el corto plazo. Este camino está previsto para el año 2019 y el general Oviedo ha anunciado en su visita recién de que probablemente se va a acortar esos plazos. ¿Eso qué va a impactar? A los servicios en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, el último punto donde hay combustible en este momento es en Rusfin. En ese punto no hay combustible hasta llegar abajo. La persona que quiera ir, que quiera conocer, que quiera explorar esas zonas, cuando ya en los próximos días se va a abrir el camino hasta Caleta María en ese punto. Tenemos que darle servicio, tenemos que darle posibilidades de alimentarse, posibilidades de quedarse ahí. La apertura del paso fronterizo con Ushuaia, el hecho de que nos instalemos en Caleta Yendegaya ahí, al lado mismo de la Pataya,
va obviamente a requerir una mirada de futuro y de integración. Tenemos que pensar dónde va a ir ese trazado, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a integrar a esa gente que estando en Ushuaia va a querer internarse en nuestros fiordos y hacer el camino a lo mejor a la inversa, recorriendo las maravillas que tenemos ahí en el seno del Almirantazgo, con todas las potencialidades que hay enormes. Los servicios que tenemos que proveer en la isla Navarino, ese ferry que va a comunicar Caleta 2 de Mayo con Puerto Navarino, va a recibir una cantidad significativa de gente que va a necesitar muchos servicios. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos planificado? No tenemos en este momento listo, me decía el gobernador hace días atrás, el plan regulador de Puerto Williams. ¿Dónde vamos a instalar a esa gente? Los hoteles, hosterías, restaurantes, en fin, otros servicios de mantenimiento de vehículos, aquel que tiene problemas, etcétera. Tenemos que prepararnos para esto y hacerlo bien. Y como hay poco hecho, está todo por pensarse y hacerlo bien desde un principio. La tramitación expedita de permisos para que esta gente se instale con servicio, aquel que quiera emprender algo. Tenemos que estar listos. Cuando el camino se abra, el resto tiene que estar preparado para. Y por último, la infraestructura en Caleta María, que va a ser un punto, como digo, interesantísimo de desarrollo de embarque de pasajeros para visitar las maravillas que están ahí en esa región. Es unos ejemplos de aspectos que tenemos que pensar a futuro y más bien dicho, en el corto plazo de cómo vamos a mejorar esta infraestructura vista desde el punto de vista marítimo. Siguiente. Lamentablemente la fotografía o la imagen no es muy clara, pero esto es una representación gráfica del control naval que efectuamos del tráfico marítimo. Y los puntos que están en rojo, esto es una fotografía momentánea, de hace un mes atrás. Los puntos que están en rojo son buques que están navegando en la jurisdicción. Y los puntos blancos, que no se alcanzan a distinguir mucho, que son muchos, son yates. Son las embarcaciones que tenemos controladas de forma automática por el sistema AIS. A esto hay que agregarle además pesqueros. Pero el tráfico marítimo, lo que quiero llevarlos a reflexionar, es importante y en número, en calidad y en requerimiento para la región, en términos de servicios. Por lo tanto, hay que prepararnos y hay que satisfacer esas necesidades. Siguiente, por favor. La Antártica. Lo primero que pongo aquí es, la región está en la Antártica. ¿Y por qué digo esto? Porque con mucha razón se dice que Magallanes es la puerta natural de la Antártica. Pero yo quiero decirles, esta región no es la puerta natural solo. Esta región es la Antártica. Tenemos que pensar no desde aquí mirando hacia ese continente. Tenemos que pararnos en la península antártica y mirar hacia el lado. La Antártica es un continente extraordinariamente rico, es una reserva de agua y recursos que tiene relevancia en todo el mundo. Y eso hace que países tan curiosos o distintos, podríamos decir, o tan ajenos a esa realidad, como la República Checa, como Uzbekistán, como Ucrania o como Ecuador, estén interesados en ella. ¿Por qué? Porque genera condiciones que de alguna manera impactan en todo el mundo y es un gran laboratorio donde la ciencia se hace presente. Tenemos una posición de privilegio. Somos el país más cercano del mundo. Fíjense la diferencia. 1.250 versus 3.500 Sudáfrica versus 2.500 Nueva Zelanda y un poquito más Australia. Es decir, el puerto de Punta Arenas, si bien es cierto está un poco más lejos que Ushuaia, pero las condiciones que ofrece naturales para su desarrollo y para servir como gran base logística de diversos países, ya lo está haciendo en este momento. Hay 19 países que están operando desde Punta Arenas en sus campañas antárticas. Chile debe demostrar con hechos concretos que es un actor antártico relevante. Estamos ahí desde la década de los 40. Y como tal tenemos que reforzar esto. ¿Por qué? Porque tenemos derechos históricos sobre la Antártica. Debemos ejercer una presencia efectiva y permanente. Y esto significa estar allá con las bases, haciendo ciencia, haciendo soberanía, invierno y verano. En la exploración, participar en investigaciones,
en levantamientos hidrográficos. Se requiere todavía el conocimiento de muchas zonas que no conocemos y que hay que darle seguridad a la navegación. Hoy día, para que ustedes sepan, permanentemente en la época de verano, hay de 8 a 10 cruceros que están ahí. Algunos de ellos con varios miles de turistas a bordo. En el estudio científico, lo mismo. Tenemos que hacer ciencia, motivar a nuestra gente, y estamos en este momento, la campaña entera que terminó, desde el punto de vista científico, ha sido la más importante de toda la historia. Y finalmente como proveedor de servicios. Y quiero recordarles de que el año 2050 se va a revisar el Tratado Antártico y Chile tiene que tener una posición sólida como un actor de primer orden en esas circunstancias. Presentarse a esa revisión en unas condiciones muy, muy importantes, más que lo que tiene hoy día. Siguiente. Es una visión muy rápida de la cantidad de bases que existen en la Antártica, es en la parte norte de la península, con diversos países, y esa es la parte más al sur, faltando aquí incluso en este extremo, más o menos, nuestra base estival en el glaciar Unión, iniciativa que tiene una importancia geopolítica relevante porque está ubicada en un sector en que nadie más reclama. Todo este sector es reclamado por Argentina y Gran Bretaña al mismo tiempo, pero la base en el glaciar Unión tiene esa importancia de que está en un sector solo reclamado por Chile. Siguiente, por favor. Esta es parte de las actividades que estamos desarrollando en la Antártica. Apoyo a los operadores antárticos nacionales. La Fuerza Aérea con su base importantísima, el presidente Frey y el aeródromo Teniente March presta un servicio valiosísimo, inestimable. Son un punto neurálgico para la entrada a la Antártica. No hay otra pista en la Antártica tan importante como la que tiene la Fuerza Aérea en Teniente March. Estamos apoyando, como dije anteriormente, 19 programas antárticos extranjeros. El país que más apoya en el mundo, más que Australia, más que Nueva Zelanda, más que Sudáfrica, que Estados Unidos, es Chile. Apoyo logístico y rescate. Tenemos presencia permanente en la Antártica con buques que están listos a reaccionar en lo que se llama la patrulla antártica combinada con Argentina. Nos vamos rotando mes a mes, pero tenemos presencia permanente para rescatar en caso de que haya algún accidente marítimo. Y por último, la elaboración de cartografía y mantenimiento de la señalización marítima, que es relevante para la seguridad de la navegación. Siguiente. Magallanes tiene todas las condiciones para convertirse en esto que mencionamos, la principal puerta de entrada, y ser un referente mundial. Algunas ideas. Potenciar la presencia nacional y permanente estival en la Antártica chilena. Por supuesto, tenemos que estar en las 4 bases que tenemos hoy día, pero debiéramos ir incluso más adentro. Dentro del Círculo Polar Antártico debiéramos tener una base permanente que no la tenemos en este momento. Explorando el continente y difundiendo sus resultados. Los dije anteriormente, a través del conocimiento de expediciones que penetren en la Antártica y que recorran también sus aguas y sus costas para dar seguridad a la navegación. Más la ciencia. Desarrollando infraestructura portuaria y aeroportuaria en la Antártica y en el continente. Y cuando hablamos en el continente, no solo en Punta Arenas, sino que también en Puerto Williams, que es una escala también natural para operar desde ahí. Implementando infraestructura de investigación, tanto en Punta Arenas como en Puerto Williams. ¿Y por qué digo Puerto Williams? Porque Puerto Williams tiene muchas similitudes con la Antártica y se han encontrado, el representante de INACH podrá fundamentar mucho mejor que yo, pero ahí hay muchas similitudes y es importante posicionar a Puerto Williams como un punto de investigación relevante. Y por último, vinculando la ciudadanía con la Antártica a través de más carreras técnicas y universitarias, la creación de un museo antártico que nos tenga aquí en la región, en Punta Arenas fundamentalmente, permanentemente conectados con este tremendo continente, y promoviendo su conocimiento a nivel escolar y finalmente con difusión cultural también, todos los ámbitos cubiertos. Siguiente, por favor. Vamos a las necesidades para el desarrollo y desafíos futuros. ¿Qué es lo que pensamos de esta región al 2018? Una región con infraestructura portuaria, aeroportuaria, vial y de comunicaciones que promueva el desarrollo. Creemos que a diferencia de otras zonas, aquí la infraestructura tiene que ir antes que la ocupación. Es un polo
de desarrollo, es un polo de motivación. Nuestra gente no va a ir a Tierra del Fuego mientras no existan caminos, ¿no es cierto?, importantes y bien hechos, que den seguridad. Les pongo solamente un ejemplo, discúlpeme que me extienda. Hace 2 años atrás estuve en el Chaltén, en Argentina. Y me comentó el guardaparques ahí a cargo que ese camino lo habían pavimentado hace 3 años atrás. Recibían antes de eso 7.000 personas al año. En ese momento estaban recibiendo 150.000. Ese es el cambio que produce una infraestructura adecuada. Lo mismo produjo el aeropuerto de El Calafate. 450.000 personas hoy día llegan allá. En esta región tenemos que ocuparla, tenemos que tener una presencia más activa y el Estado tiene que estar allí apoyando. Con una mejor y mayor ocupación del territorio, en términos de inmigración nacional y extranjera. Pensemos en oportunidades, por ejemplo, ¿cuánta gente hoy día en Ucrania, técnicos de altísimo nivel, ingenieros, en fin, intelectuales, no estarían dispuestos a venir acá? Creo que podríamos hacer algo en ese sentido. Estamos recibiendo además una inmigración importante de países vecinos. Bueno, esa gente tenemos que integrarla como corresponde. Con reglas claras y facilidades para los emprendimientos. Nos parece importante que esos emprendimientos cuenten con gente que apoye y con normativas que claramente indiquen. Siguiente, por favor. Con educación superior alineada con las posibilidades de desarrollo. Con un medio ambiente sin contaminación. Con proyectos de empleo de recursos sustentables en el tiempo, particularmente energéticos. Y con la independencia energética que se requiere. Siguiente, por favor. Pero no todo son sueños y son teorías. Quiero llevarlos a lo que estamos haciendo en la Marina. En primer lugar, se acaba de votar el día 3 de abril pasado en Talcahuano el patrullero oceánico Marinero Fuentealba, que se integra a esta región a contar del próximo año. Patrullero que nos va a permitir ir afuera, ir al mar abierto, ir a las 200 millas a mantener el control de las flotas pesqueras. Hoy día lo hacemos con medios aéreos, vigilancia, pero otra cosa es estar allí físicamente impidiendo esto. Este patrullero nos va a contribuir de manera muy decidida a ese tema. El reemplazo del rompehielos Almirante Biel, que va a contar no solo con las capacidades logísticas, sino que también con laboratorios y con espacios dedicados a los científicos. Va a llevar la ciencia a bordo. Y este es un proyecto muy relevante también para el futuro antártico del país. Y por último, la construcción de un puerto que estamos pensando en Bahía Catalina. La Marina necesita desarrollar un muelle donde atracar sus unidades y ahí estamos pensando también en un proyecto que nos permita poder satisfacer esa necesidad. Siguiente, por favor. Y lo otro es la red de construcciones de alcaldías de mar que hemos ido desarrollando en las aguas interiores para poder mejorar el control y la fiscalización también. Ese es otro proyecto que nos tiene muy ocupados e interesados en esta zona. Siguiente, por favor. Reflexiones finales. Primero, estamos convencidos que tenemos una región con condiciones excepcionales desde el punto de vista geopolítico, económico y social, y hay un potencial de real significado. La escasísima población en todas las provincias, excepto en Magallanes, es una debilidad que requiere ser corregida con políticas públicas que promuevan la inmigración nacional y extranjera. Creemos que para concretar ese sueño de la región que queremos, tenemos que planificar con una visión de Estado que sobrepase el gobierno de turno, que vaya más allá, que convoque a todos y que nos tenga convencidos con un plan que se vaya cumpliendo en el corto, mediano y largo plazo, en las diferentes áreas, infraestructura, servicios, etcétera, educación, y facilitando además las iniciativas de quienes pretenden invertir allí. Claramente los instrumentos de evaluación de las decisiones de inversión en la región requieren, y aquí acudo al subsecretario que está más cerca de la autoridad central, requieren una mirada geopolítica, además de la exclusivamente socioeconómica que hoy día se lleva. No vamos a desarrollar Magallanes o la Tierra del Fuego con 7.000 personas si los proyectos de infraestructura que se requieren allí no son acompañados, no son evaluados con una mirada distinta. Y claramente eso requiere una modificación. También les pido en ese sentido a los parlamentarios aquí presentes la
el empuje y claramente su apoyo en este sentido. La Antártica debe estar presente siempre en nuestro análisis y planificaciones. Pensar desde la Antártica, no desde aquí hacia allá, sino que estando posicionado allí. Hay un enorme potencial, tenemos derechos soberanos y tenemos que ejercerlos también allí. La educación debe satisfacer las necesidades de desarrollo regional. Y por último, hay otras regiones del mundo con características muy parecidas a las nuestras que han realizado trabajos similares, que son hoy día países desarrollados. Usemos su experiencia. Muchas gracias. Para tu presentación.